pasó el día de los desalojos y cómo ha sido afectada su familia desde entonces? A ver, fue difícil. Fue una tarde, digamos, de las 2 de la tarde llegan personas del gobierno con papeles de casa en casa diciéndote que tenías que desalojar en 72 horas, creo que decía el papel. 72 horas. Que casi se miraban casi como 3, 4 días. Que uno se quedó, al menos yo me quedé impactada, no sabía para dónde coger. Me sentí totalmente, ¿qué es lo que está pasando? Les preguntamos que por qué, dijeron que estamos en áreas verdes, creo que fue que nos dijeron, por lo que poco recuerdo. Áreas verdes y que teníamos que ser desalojados. Le dijimos que por qué, que en cuánto tiempo, que por qué así, que nunca nos habían dicho nada, que ya habían hecho conteos de helicópteros y que solamente personas que estaban desde antes de 2008, creo que ya tenían derecho a estar ahí, que el resto todas iban a ser desalojadas. Y por ende, cada persona que le están dando el papel, esa persona iba a ser desalojada. Lo que se me pasó inmediatamente, muchas empezaron a gritar, otras a llorar. A mí lo que me dio fue por acudir a derechos humanos. En ese instante pidiendo a alguien una ayuda de una forma, porque todos lo que hacían era, al menos las personas que estaban por acá, tenían familias al frente, al lado. Yo soy extranjera, mi familia es mi hermano, mi mamá, y a los 3 nos habían dejado el papel. Cosa que era pensar a dónde íbamos. En ese tiempo no trabajaba, tenía mis 2 niñas, subsistía por ahí una lavada, una planchada, pero algo estable, no tenía como para decir yo voy a tener para pagar un alquiler, e inmediatamente, o mucho mejor, comprar otra parte donde irme, porque ese solar yo lo compré. A mí, yo creo que yo fui engañada, y para mí que en ese tiempo el gobierno tenía que ver que todos, de una u otra forma, hemos sido engañados de una u otra forma. En ese instante me fui a la NUR, en Derechos Humanos, me encontré con Billy, Efraín. Ellos me empezaron a asesorar porque realmente eso fue como a las 2 de la tarde que me dieron el papel. Eran como las 5 de la tarde y todavía estaba yo con los muchachos en Derechos Humanos, porque no sabían para dónde más coger. Para mí, ahí yo tenía que tener alguien que me asesorara, porque realmente me quedé en blanco. No sabía para dónde coger, no sabía qué iba a hacer. Ahí hablé con Billy, con Efraín. Bueno, ahí nos empezaron a ayudar. Ahí me contacté con unos del MPD, creo que eran, en ese tiempo, como para evitar un desalojo tan monstruoso como era, porque ya mostraban que venían con caballos, venían policías, venían, bueno, en cantidad. Entonces eso es lo que yo quería evitar, que me derrumbaran mi casa hasta que me dieran una solución, que era otra casa. A la final yo nunca dije no me voy a ir, pero siempre quería una solución. Quería ver una solución de parte de ellos no se veía solución, solo decían se van y se van, no sé, y se van. Ahí, ¿Cómo era su casita? Mi casa era de caña, era pequeña, no era muy grande, tenía 2 cuarticos, una sala muy, muy diminuta. ¿Cómo la consiguió? ¿Cómo logró tenerla? Con el padre de mi hija, él antes de fallecer compramos ese solar. Ese solar en ese tiempo nos costó como $400 reuniendo. Era un hueco porque había que rellenarlo también. Lo fuimos pagando poco a poco. Después de pagarlo poco a poco, ahí lo fuimos rellenando. Luego poco a poco se construyó la casa. Después de vivir ahí 5 años estuve viviendo yo ahí, vinieron que teníamos que desalojar. Luego después de eso, así fue, hicimos con el MPD, hicimos marchas, caminatas, huelgas, por decirlo de alguna forma, pacíficas. Logramos poder, de tanta cámara, llegar al gobierno, que ahí fue que nos prestó un poco de atención al ver las marchas. Ahí hablábamos, hubieron debates de una forma, ellos exponían sus casos, exponíamos casos acá, éramos muchas personas, no éramos 10 ni 15, eran muchas familias, que en cada familia hay veces habían de 10 a 15 integrantes, entre abuelos, niños, sobrinos, tíos que vivían en una sola casa. Por lo general estos barrios acá son barrios muy humildes, que en una casa pueden vivir, se acomodan 10 personas, no eran pocas, eran muchas. En lo que empezamos a hacer hablar, exponer cada quien su caso. Ellos decían que necesitaban, porque eran áreas restringidas, nosotros decíamos que necesitábamos casa, que no es que nosotros llegamos ahí, nosotros también nos sacrificamos en el comprar el solar, en rellenar el solar, en hacer casa. No es que vinimos, por decir vulgarmente, a que nos sentamos ahí. Todos habíamos hecho una inversión de una u otra forma y que al final también teníamos derecho
a una vivienda. De tanto hablar y hablar y hablar, porque habían casas que estaban en proyectos, que creo que todo eso era una mentira, en proyectos por el Midubi, que en el lado de al frente, por la 25, no se conozcan, allá sí desalojaron, a todos les dieron viviendas, que son los que están ahorita en las favelas. Todos están en la favela, entonces nosotros decíamos que por qué si ellos los iban a reubicar, ¿por qué no nos reubicaban a nosotros? Que nosotros también teníamos derecho a una reubicación. Que no, que porque antes del 2010 y que solamente ellos tenían derecho a reubicaciones cuando había muchas casas que aún estaban botadas allá. Ahí, bueno, de tanto hablar y tanto hablar, salió... ¿A dónde se fue usted? Cuando la notificaron que debía irse, ¿a dónde se fue usted? La notificación, cuando llegó la notificación, nosotros nos quedamos ahí. Luego, como nosotros hicimos un plan de querer negociar, este lado de acá no se lo tocó en respecto a lo que fue desalojo. Fue en la parte de Nigeria que ellos decidían que no se iban a ir. Ahí fue cuando vinieron, porque hasta yo me asusté cuando vimos en la parte de afuera, que eran que unos 30, 40 caballos, eran como policías en cantidad que tú no los podías ni contar, y que allá venían dispuestos a la lucha, por decirlo así, a luchar. Entonces, cuando nosotros, eso también nos amedrantaron, porque cuando ellos no llegaron al lugar de acá, porque nosotros habíamos quedado un acuerdo, que queríamos negociar, que sí queríamos, nos íbamos a ir por mutuo acuerdo, por decirlo así. Pero como las personas de Nigeria decidieron no irse, fue espantoso. Fue porque yo lo vi, llegamos hasta allá, y al ver nosotros lo que pasaba allá, pensamos que también a nosotros nos iba a pasar lo mismo. Eso fue horrible, hubieron gente heridas, destrucción, venían en las maquinarias, que fue lo que más nos asustó cuando vimos las maquinarias, cómo las maquinarias iban derrumbando casas que ya estaban hechas de cemento, personas que ya habían hecho préstamos para hacer una casa de cemento, para vivir cómodamente, y ver cómo nomás venía una máquina y destruir, y ni siquiera decir, aquí hay algo de lo que, por ejemplo, tú invertiste, madres que lloraban, niños que gritaban, y aún así no paraba. Entonces eso de una u otra forma fue lo que nos dijo también, a nosotros nos va a pasar lo mismo, si no fue hoy día, va a ser mañana. Ahí fue que ya empezamos más al gobierno, ahí fue que sacó el proyecto Monte Sinaí, que fue donde nos estaban dando casas, pero decían que las casas, como siempre, al principio era hermoso, que eran unas casas que iban a ver, que no sé qué, que nos iban a reubicar, que no importa. Bueno, a lo que ya empezaron en el edificio zonal, hicimos la última reunión, creo que fue en el edificio zonal, que nos dijeron que fuéramos a hablar, que nos iban a explicar lo de las casas. Llegamos, a lo que llegamos eran unas casas, nos mostraron un proyecto, una maqueta, el proyecto lo que era la casa, era una casa cura como se llama, como la que teníamos acá, era alta, en la parte de abajo era vacía como para tú poder terminarla y hacer casas que ganan de 2 plantas. Pero la cosa era cuando dijeron el golpe del golpe de Estado, por decirlo así, cuando dijeron que teníamos que dar $500 de entrada para poder nosotros acceder a esa casa, y esa casa iba a costar en total como $5.000, que después el resto iba a ser financiado a plazo, a mensualidades como de $50, creo, que era como un alquiler que ibas a pagar. Bueno, al principio todo el mundo gritó, bueno, yo me reuní con un grupo, porque en ese tiempo yo lideraba un grupo, en ese tiempo nos sentamos y dijimos, bueno, pues los 500 hay que buscarlos, pero los 50, hagamos de cuenta como que estamos pagando un alquiler, y que bueno, de una u otra forma, igual en la calle no estamos quedando porque no estamos pasando lo que pasaba en la gente de Nigeria, y de una u otra forma vamos, si hicimos un esfuerzo de conseguir la primera vez, hagámoslo. Pero ya no me gustó, porque ahí viene un pero, cuando me dijeron que solamente estábamos pagando la casa, que después tenía que venir el municipio a ponernos precio a lo que iba a ser el solar, que dijimos, perdón, porque estamos pagando casi $5.000 solamente por una casa cura. Al final de mi solar, pues, vulgarmente, pues yo siempre hablando, pues, al final de mi solar, y yo busco, y yo compro, y yo pongo mi casa cura, que no lo veía lógico pagar eso, y yo lo tomé como ellos queriendo quedar bien, pero al final siendo que la gente iba a negarse a eso porque no íbamos a poder pagar eso. Entonces ellos se iban prácticamente a lavarse las manos diciendo, bueno, nosotros tenemos la opción, ellos no la quisieron acoger, pero para mí eso era al menos yo no lo acepté, porque en mi caso personal, cuando, bueno, después de incitar a muchas amigas mías, bueno, inclusive actualmente hay muchas allá, en ese momento, bueno, muchacha, no hay otra, hay que sacrificarse más,
más que todo con las mujeres, porque los maridos eran un poco más rebeldes en ese sentido, que no iban a pagar ese poco de plata, que no sé qué, no sé cuándo. En cambio, las mujeres ya era, bueno, hablar cada quien con su esposo y acceder a que era la única opción que teníamos en ese momento y que había que acogerla si no queríamos pasar por lo que habían pasado. En ese momento, al aceptar esa opción, también te daban un tiempo más de estar ahí, en esa casa, hasta que tú consiguieras ese dinero. Era como un plazo de unos 3, 4 meses, creo que era. Como donde tú puedes estar un poco más tranquilo, que sabes que no iba a llegar de repente una madrugada. Porque cuando fue el inicio del desalojo, me acuerdo que yo duré casi 3 noches en vela, 3, 4 noches en vela, recibiendo lluvias. No dormíamos en las casas, éramos en las esquinas. Antes de hacer el acuerdo, eran las esquinas. Éramos grupo de 15 madres en las esquinas, haciendo guardia a ver si no venían las maquinarias, porque nos decían, el susto era que hoy vienen las maquinarias. Nos llevamos siquiera unas 2 semanas casi de lluvia, no dormir, cocinábamos en las calles. Eso fue difícil, fue muy, muy duro. Dependiente, muy pendiente, que en ese momento los niños durmiendo, pero nosotros, al menos yo le juro así, que fue en el tiempo que yo tengo aquí viviendo en Ecuador, fue lo más fatal que yo he vivido. Lo más fatal, fue algo horrible que no se lo deseo y no quisiera volver a pasar por lo mismo. Por eso también decidí no irme, yo decidí no ir a Monte Sinaí, no coger la ayuda, porque después me salen con que, como yo era extranjera, no tenía papeles de aquí, así que yo tenía que poner mi casa a nombre de otra persona y por medio de esa otra persona que yo pagaba mi casa. Y yo le digo, bueno, y si yo pago mi casa y está a nombre de otra persona y esa otra persona después con el tiempo me dice, no te quiero dar más la casa. Entonces yo le decía, yo quiero al final sacar mi casa a nombre mío, que no se podía. Cuando después nos había, antes de eso, en cámaras, en ese momento, ¿puedo decir el nombre? En ese momento el gobernador José Luis Quiñones, sí, porque en ese tiempo con él fue el que más hablé. En ese tiempo el gobernador José Luis Quiñones nos prometió a nosotros los refugiados que nosotros éramos una de las partes vulnerables y que íbamos a tener un poco más de beneficios en ese sentido. A eso me atuve, eso creí. Y cuando me salen con el que no, que tengo que poner mi casa a nombre, cuando ya se hicieron la firma, que todo quedó en buen periódico, en cámaras, que él nos iba a ayudar, que él ya nos había dado las opciones y que la habíamos aceptado. Él se lavó las manos, nunca más le vimos a ver la cara, nunca más. Luego empezamos a trabajar con los de el Midubi. Ellos eran los que nos visitaban, bueno, presionando que cuándo, que cuándo, y que cuándo, y que cuándo, y que cuándo, y que para cuándo, y para cuándo, y para cuándo. Accedí no aceptar la ayuda. Decidimos con mi mamá y mi hermano, bueno, nos pedían $500 por cabeza. Entre mi mamá y yo eran 1,000, con mi hermano eran 1,500. Decidimos buscar un solar por acá mismo, que nos los dieran en ese proceso que íbamos a pagar algo que a la final no sabía ni qué era lo que yo estaba pagando, porque si yo le decía que estaba pagando los $5,000 y si cuando el municipio decidiera cobrarme el pedazo de tierra, me lo iba a cobrar en 10,000, 15,000, iba a salir más deuda y más deuda. ¿Y cuánto iba a salir yo de esa deuda? Entonces accedimos por acá, con mi hermano y mamá, hablamos, buscamos solares, eso cuando ya se me volvió, cuando el gobierno me expone eso, dije no, esa idea no la quiero. Hablé con mi mamá y le dije que no, que tenía otra idea y que por qué mejor no buscábamos un solar por acá mismo. Y eso que vamos a dar los 1,000 de entrada ya, damos un solar por acá. Y nuestras mismas casas las pasábamos, me parecía más, porque acá habían solares que no iban a ser desalojados, ya esos solares que quedaban aquí estables. Y así fue. Con mi mamá empecé yo a buscar, ahí se me olvidó esa mi meta, empezar a buscar un solar que pudiera financiarlo de una u otra forma. Como, bueno, he sido un poquito más popular, he sido más conocida. Y se quedaron. Decidimos, encontramos este solar y aquí nos quedamos, lo pagamos, terminamos de pagarlo. Ya mi mamá, gracias a Dios, tiene su casita de cemento. Yo ahí estoy con la mía y así fue. ¿Usted cómo se siente, en una frase, cómo podría resumir cómo usted se siente, se sintió tratada por el Estado en ese momento? Pésimo, totalmente doloroso, malo, nefasto. Me sentí totalmente vulnerada.
vulnerada mis derechos, porque asumo que a pesar de ser extranjera tengo derechos. De una u otra forma no fueron tomados en cuenta en ese momento. Me engañaron a mí, nos engañaron a todos. Aunque actualmente, vuelvo y repito, no puedo pensar como con las demás personas porque al menos hay muchas personas que están actualmente en Monte Sinaí que me dicen que están muy bien, que todo está bien, que no los molestan, que sus casas están bien, muchas han construido partes abajo. Le digo, está bien, si se sienten bien, perfecto, pero al menos yo me sentí en ese momento demasiado maltratada, por decirlo así, en ese sentido.